Bueno, entonces continuamos dándole solución al experimento y nos dicen que la probabilidad pedida se presenta de la siguiente manera. Probabilidad de que se presenten 4 accidentes exactamente en un semestre, dice que en este caso es del 0.00013%, perdón, 0.00013. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos en la calculadora. Naturalmente, pues yo abrir un paréntesis con la opción de Shift, y acá donde está el logaritmo natural está la opción de la E, que es el número de Euler, que ya pues ustedes conocen, equivale a 2,718 puntos suspensivos, elevado a la menos 20, entonces me sale la opción de elevado a la menos 20, utilizo esta flechita para pues descender, multiplicado por 20, y recuerden que con esta opción lo elevamos a la 4, bajo aquí con flechitas, cierro paréntesis y divido en ese caso entre 4, y el factorial naturalmente aparece en este lado, entonces Shift y la opción de factorial, y el resultado es en ese caso 1.3741 por 10 a la menos 5. Me diría, profe, pero no nos dio cómo estaba ahí. No, lo que pasa es que en ese caso tenemos notación, tenemos colocado, o más bien expresado en notación científica. Entonces, para bajar esa notación científica en la calculadora, recuerden que hago clic en Shift y en ENG y automáticamente ya me baja el exponente a menos 3, y Shift y ENG y automáticamente me aparece el exponente en 0, y ya me aparece entonces de forma lineal la respuesta 0.00013741, 0.00013. Lo dejaron solamente hasta acá, o sea que literalmente podría ser aproximado hasta 0.0014. Entonces ese sería el resultado. Entonces recordemos que X es el número de accidentes por semestre, donde lambda vale exactamente en este caso 20, ya que el tamaño de la probabilidad es directamente proporcional al tamaño del intervalo. Ya con respecto al otro punto, que es el B, ¿cierto? Ya el B en el experimento lo que me está diciendo, pues podríamos calcular de alguna manera es, vamos a observarlo, está en la parte superior derecha. Para un bimestre determinado, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 3 accidentes de trabajo? Ya no es un semestre, es un bimestre, y si no te recordamos, ¿cuántos bimestres tiene un año? Tiene 6. Lo que estaríamos es dividiendo este 40 que tenemos nosotros acá del ejercicio, ¿cierto? Entre 6, ¿cierto? Lo haríamos muy rápidamente, porque entonces uno dice, si en un semestre se van a dar, en ese caso, 20 accidentes, en un trimestre pues se darían en ese caso 10, pero es para un bimestre, que ya serían pues día 2. Entonces, ya lo que nosotros haríamos es dividir esos 20 entre 3, ¿cierto? O podríamos dividir estos 40 entre 6, que más o menos nos daría de esa manera. Sería igual 40 dividido 6. ¿Por qué dividido 6? Porque un año tiene 6 bimestres. Entonces me daría 6.66, que ese sería el valor que vamos a utilizar para el lambda. Entonces, esa distribución Poisson es muy sencilla de entender, nuevamente porque es directamente, es como se distribuye el lambda. Entonces, claro, la probabilidad de que se presenten máximo 2 accidentes en un bimestre es desde 0, 1, 2, pero con un lambda que va a cambiar, que es de 0.667, porque esto es para el bimestre. Entonces lo vamos a calcular para quién, para cuando vale 0, que es en este caso, cuando vale 1, cuando vale 2, ¿sí? Y luego sumamos. Entonces, si realizamos esto en la calculadora, como lo hicimos anteriormente, voy a borrar acá nuevamente, entonces voy a colocar un paréntesis para la a la menos 667. Entonces lo que haríamos es sacar Shift, y donde está el logaritmo natural está el valor de E a la menos 67.67. Entonces bajo aquí con la flechita por 6.67.67 elevado a la 0, y eso lo vamos a dividir en este caso por el valor de 0 factorial, que ya lo vimos como lo obteníamos acá, ¿cierto? Entonces dice que es 1.26 por 10 a la menos 3. Recuerde que nos está dando una notación científica el valor de la probabilidad. Entonces con la opción de Shift y ENG una vez, mire que me sigue sosteniendo, nuevamente Shift ENG, automáticamente ya me aparece el exponente de 0. Entonces el valor de la probabilidad sería 0.0012683. Lo revisamos acá, lo dejamos solamente con cuántos decimales, con digámoslo acá así, más bien cifras significativas, 2 cifras significativas, ya que tengo 2 cifras significativas, pero aproximaríamos este valor de 2 a 3, entonces quedaría 0,0013, que es el valor que tendríamos acá. Si así lo hacemos efectivamente con el valor de 1 y el de 2, que es muy importante que lo practiquen, y al sumarlo, entonces me daría ese valor de 0.038.
que en ese caso sería la probabilidad de que en un bimestre se presenten máximo 2 accidentes de trabajo. Si vamos revisando también el mismo ejercicio, ya aparecen pues otros elementos como la pregunta que nos hacen allí. Vamos a observar la otra pregunta que sería el punto número 2 que habría pues, que trabajar allí, y ya nos cambian pues el escenario. Bueno, aclarando, el primer ejercicio, ¿dónde termina? El primer ejercicio termina acá, donde nos preguntan por el punto A, ¿cierto? Para un semestre determinado, con la probabilidad que hayan exactamente 4 accidentes de trabajo. Luego, como lo calculamos en la parte superior anteriormente, acá, que nos dio en ese caso entonces una probabilidad de 0.0013, que es muy bajito. Y el punto B era para un bimestre determinado, cuál es la probabilidad de que haya menos de 3 accidentes de trabajo. Entonces menos es menor o igual a 2 o menor a 3 sencillamente. Es que ya nos dio en ese caso 0.038. Ya nos plantean otro ejemplo, por decir algo, nos dicen el número promedio de fallas de cierta máquina es de 1.5 por cada 15 días. Si revisamos, nos hacen 3 preguntas: calcular y graficar la distribución de probabilidad hasta que la probabilidad para un valor determinado de x es aproximadamente 0, con 4 cifras decimales. Me están diciendo desde todo punto de vista que aplique una distribución Poisson hasta que con 4 cifras decimales llegue a un valor de 0. La segunda parte dice cuál es el número de fallas esperadas en 2.5 meses. Listo, es un valor ya esperado, mire que no es una probabilidad, y recuerden que el valor esperado en ese caso para una distribución Poisson equivale al valor de lambda, como ya lo hemos visto anteriormente. Luego entonces también nos preguntan sobre cuál es la probabilidad. Aquí ya es una probabilidad que en 25 días tenga mínimo de fallas. Entonces recuerden que tenemos que tener una relación de cómo nos plantearon el experimento de forma original. Me decían que de 1.5 por cada 15 días, y acá ya me están colocando es por 25 días. Entonces hay que mirar si hacemos una regla de 3 simple, donde lo que vamos a hacer la relación entre 1.5 y 15 y también los 25 días, porque obviamente pues el número de fallas tendría que crecer, porque aquí lo tenemos para 15 días y aquí está para 25. Respondiendo entonces al primer interrogante, lo que nos está diciendo es, bueno, listo, vamos a mirar que nuestra variable aleatoria dice que es el número de fallas en 15 días y que el lambda, que es el valor esperado de 1.5 fallas por esos 15 días. Al revisar entonces pues va a tomar valores que uno pues parte de 0 hasta el valor que toma la variable, y dice que en este caso lo que lo estamos buscando es que miremos y agotamos todos los valores de probabilidad para esa distribución Poisson hasta que con 4 cifras decimales lleguemos a 0. Entonces observemos dónde se está dando ese cuento, ¿sí? ¿Dónde se está dando ese resultado? Más bien, ese resultado está dando cuando P, o sea, cuando X toma el valor de 9, que es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿de dónde salen los valores? Si ustedes revisan, la probabilidad cuando X valga 0 es E a la menos 1.5 por 1.5 a la 0, y aquí es a la menos 1.5 porque la definición de la fórmula lo dice así, dividido 0 factorial porque la fórmula lo dice así, y me voy dando exactamente ese mismo, le voy dando más bien ese mismo formato a toda la distribución, perdón, a todos los valores de la variable hasta llegar a 9, que es donde yo estoy obteniendo el valor de 0,0, que es lo que me están pidiendo. Ahora, ¿cómo lo podríamos desarrollar en un histograma? Pues algo que ya haríamos prácticamente ya cuando estemos de manera presencial, y es que pues para valor de 0 tengo una probabilidad, de 1 otra probabilidad, de 2 otra probabilidad, que son las que ya tengo arriba. De 0 equivale a 0.2231, que es este valor que tengo acá. De 1 equivale a 0.3346, que es el valor que tengo aquí, y así sucesivamente hasta que llegamos al valor de 9, que equivale a 0,00, que es el valor que tenemos acá. Con eso lo que ya estaríamos entonces dando la respuesta al primer interrogante, o a la primera pues sugerencia que nos hacen dentro del experimento, que es calcular y graficar la distribución de probabilidad hasta que la probabilidad para un valor determinado de X sea aproximadamente 0. Ya lo obtenemos. ¿Cuál es el número de fallas esperadas en 2.5 meses? Algo muy básico, porque entonces lo que usted va a hacer es, si para 1.5, perdón, para 15 días tengo 1.5 fallas, ¿cuánto sería para 2.5 meses? Aquí podríamos pasarlo a días y haríamos que 2.5 meses serían 75 días, ¿cierto? Entonces uno podría decir, pues es que yo tengo 1.5 fallas para 15 días, ¿cierto? Entonces uno lo que estaría diciendo ahí es que, bueno, para 75 días, ¿cuál sería entonces en ese caso? Pues una regla de 3 simple, mi respuesta, ¿cierto? Entonces lo que uno haría pues literalmente sería decir que multiplicamos 1.5 por 75 y lo dividimos, ¿sí? 1,5 por este valor de 75, y lo vamos a dividir en ese caso entre 15. Entonces me va a decir que ese valor esperado sería de 7.5
fallas que estuvieran esperando que se presentaran en 2 meses. Vamos a observar cómo entonces planteamos el desarrollo nosotros de ese ejercicio. B. Para reconocer el número de fallas esperadas en 2.5 meses, se puede hacer la relación para 1.5 días, que son en ese caso, para 15 días, que son 1.5 fallas para 30 días, ¿cierto? Bueno, lo vamos a leer bien. Para conocer el número de fallas esperadas en 2.5 meses, o sea, 75 días, se puede hacer la relación que para 15 días son en ese caso 1.5 fallas, que es lo que nos plantean en el ejercicio de forma original. Si lo revisamos, eso es lo que nos está diciendo el ejercicio de forma original. Me está diciendo que para 15 días, ¿sí? Y, se tienen 1.5 fallas, que es lo que estamos planteando allí. Luego, me están diciendo, para ese punto B, que es lo que ya teníamos, entonces para 30 días, que es un mes, pues uno estaría diciendo que la cantidad de fallas debería ser 3, obviamente, y así sucesivamente. Entonces, si para 30 días, porque para un mes son 3, le vamos a sumar la mitad de este, que en este caso, ¿cierto? Podríamos concluir que podríamos concluir que para un mes son 3, para 2 meses serían 6, y como son 2 meses y medio porque son 75 días, ¿cuál es la mitad en ese caso de 3? Sería 1.5, entonces me daría en ese caso 7.5 fallas, 3 por un mes, 3 por el otro serían 6, y la mitad que sería en ese caso el valor que nos estaría correspondiendo a 1.5, me daría exactamente 7.5 fallas, que es el mismo valor de la relación que habíamos calculado nosotros aquí en la parte inferior, cuando hemos hecho pues el cálculo de la regla de 3 simple. 7.5 fallas con un valor esperado de lo que teníamos allí en el planteamiento. Luego entonces nos preguntan el punto C, para 15 días se tienen 1.5, el punto C, leámoslo nuevamente, lo que me está diciendo en este caso es lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad que en 25 días se tengan mínimo 2 fallas? Es la misma cuestión, se plantea una regla de 3 simple como la tenemos, y decimos 1.5 fallas se presentan para 15 días, entonces uno diría, listo, para 25 días, ¿sí? Para 25 días, ¿cuántas fallas se presentarían, cierto? Más bien, no cuántas fallas presentarían, que cuál es la probabilidad que en 25 días tengan mínimo 2 fallas, de ahí en adelante, mayor o igual a 2 fallas, pero teniendo en cuenta que el valor de lambda sería 2.5, el valor de lambda sería 2.5, entonces era mayor o igual. Si revisamos entonces en este caso, lo que tenemos entonces que el lambda es 2.5, como lo acabo de mostrar para 25 días, y la relación es que como es de ahí pues mínimo o de ahí en adelante, ¿cierto? O por lo menos, ¿cierto? Entonces mayor o igual a 2, entonces lo que van a ser las probabilidades de 3, 4 y 5. La problemática es que no sabemos dónde vamos a parar. Entonces, como yo no sé dónde va a parar y es una proyección de cola derecha, una probabilidad de cola derecha, pues utilizo algo que ustedes ya saben que es el complemento. Entonces, el complemento de probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2. En este caso, la probabilidad de 0 y de 1 restadas de ese 1 como tenemos acá. Al hacer el cálculo en la calculadora me da 0.081 para 0 y me da 0.2052 para 1. Al sumarle estas dos probabilidades y restarles el 1, me da un resultado de 0.7127. Entonces, literalmente, pues digamos que la distribución pasó muy fácil de trabajar, pero que realmente tenemos que entenderla desde todo punto de vista. La siguiente parte del video, pues vamos a trabajar unas actividades en clase, o unas actividades que se pueden desarrollar en clase, y por otro lado, lo que podríamos es plantear otros ejercicios ya para ser desarrollados directamente utilizando la herramienta de Excel.